¿Dónde jodidos estás, Jorge? Que si es cierto que me fui, que cómo me fui, que si me deportaron, que si Donald Trump me quiere o si Donald Trump me odia. ¿Terminé en Guatemala o dónde jodidos estoy? Y dijo, ese papichurris tiene que ser mío. Mi hijo era lo que yo más extrañaba porque habían pasado muchos años y yo sin verlos, para que a ti te salgan primero. ¿Qué prefieres? Y en ese momento, y sin dudarlo, ni siquiera un segundo, le dije claramente. Justo cuando yo pensé que las cosas no podían salir peor, que el trámite no es nada barato. Cuando tú ingresas de Estados Unidos de forma ilegal, generas en Estados Unidos un castigo. Probablemente terminarás atrapado en tu país sin poder regresar a Estados Unidos, y si ustedes tienen trabajo, muy probablemente lo terminarán perdiendo. Pueden decirles, mira, ¿sabes qué? La persona no residente permanente Jorge Isaí Martínez antes era del inmigrante indocumentado viviendo en Estados Unidos. No hay nada más perfecto que el tiempo de Dios. Jorge, al final, ¿qué está pasando con tu proceso? ¿Estás en Guatemala? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Dónde jodidos estás, Jorge? En este video les voy a explicar exactamente qué es lo que ha sucedido con mi caso. Si me encuentro en Guatemala o si me encuentro en Estados Unidos, ya que mucha gente tiene la duda de que cómo me fue, que si es cierto que me fui, que cómo me fui, que si me deportaron, que si Donald Trump me quiere o si Donald Trump me odia. En este video les voy a explicar exactamente qué fue lo que sucedió conmigo y por qué terminé en Guatemala, o acaso estoy en Estados Unidos, o dónde jodidos estoy. Pues miren, comenzamos esta historia desde el año 2015, cuando yo entré a trabajar al restaurante Dennis y me encontré a una muchacha muy guapa, muy bonita, la que actualmente es mi esposa. Yo en ese tiempo era un hombre soltero y sin compromiso. En ese tiempo yo solamente tenía un hijo varón y se llamaba Engelbert Martínez. Bueno, se sigue llamando Engelbert Martínez, que es mi hijo mayor. Y entré a trabajar al Dennis. La vi, ella me vio y surgió el amor. Ella se enamoró de este precioso hombre guapo, de barba, con pelo largo, y dijo, ese papichurris tiene que ser mío. Y bueno, yo la verdad es de que al principio como me di mi lugar. Yo no fui tan fácil, no cedí tan rápido. ¿Me entienden? Uno de hombre tiene que darse su lugar, por supuesto. Pero al final el amor terminó tomando lugar. Le dije, sí, mira, ¿te gustaría ser mi novia? Ella me dijo que sí. Y después pues empezamos a ser novios. Fuimos novios desde el 2015 al 2016. Cuando le fui a pedir a su mamá la mano de mi esposa, le dije, querida suegra, me gusta su hija. Su hija me gusta y mi única intención es quererla y amarla. Pero bueno, en el 2016 nos comprometimos. Ahí fue cuando le di el anillo de compromiso y desde ese momento firmamos nuestra ley de comprometidos. Y pues después de comprometernos dijimos, hay que llevar esto un paso más serio, y nos terminamos casando en el año 2017. En el año 2017 fue que nuestras vidas se unieron y pasamos a estar juntos por un largo tiempo hasta la fecha actual. Les dejo unas imágenes para que ustedes vean cómo fue nuestro matrimonio. Ese mismo año, en el 2017, cuando nos casamos, mi esposa me dijo de que uno de tus sueños más grandes ha sido siempre traerte a tu hijo de tu país, vivir con tu hijo más grande. En ese tiempo ella y yo no teníamos familia, no teníamos hijos. Entonces yo le dije, sí, yo me encantaría poder vivir con mi hijo, ya que en ese momento mi hijo era lo que yo más extrañaba porque habían pasado muchos años y yo sin verlo. Aproximadamente fueron 7 años. Algunos de ustedes ya saben de esta historia porque es una historia muy importante que incluso he compartido en el canal varias veces. Antes de casarnos, mi esposa fue un par de veces a conocer a mi hijo a Guatemala. Creo que fue una vez en el 2015, una vez en el 2016, casi que prácticamente una vez por año fue ella a visitar a mi hijo para que mi hijo la conociera y pues que mi hijo diera el visto bueno. A mi hijo se empezó a llevar muy bien con ella, salieron muchas veces a pasear, fueron al antiguo Guatemala, fueron al centro de la capital, fueron al Palacio Nacional y muchas otras cosas más que les estaré dejando unas imágenes en ese momento para que ustedes vean cómo, desde qué momento fue que mi hijo empezó a conocer a la que actualmente es mi esposa. Pues miren, en el año 2017 sucedieron varias cosas. Muchísimas cosas pasaron ese año. Entre ellas fue que mi esposa quedó embarazada ya a finales del año 2017. También que pudimos adoptar a la sobrina de mi esposa, Jocelyn, o Yoyo, como algunos de ustedes la conocen aquí en el canal. Es la sobrina de mi esposa, que ahora es nuestra hija. Y por supuesto, después de habernos casado, mi esposa me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que traigamos a tu hijo primero o quieres que metamos los papeles para que a ti te salgan primero? ¿Qué prefieres? Y en ese momento, y sin dudarlo, ni siquiera un segundo, le dije claramente, yo quiero que mi hijo venga a Estados Unidos. Yo puedo esperar mucho más, pero ya no puedo esperar más para verlo. O sea, me dijo,
hijo, ¿estás de acuerdo? Sí, sin duda. Yo quería que mi hijo se viniera para Estados Unidos. Quería tenerlo conmigo. Había una promesa que yo le había hecho a él. Yo lo quería ver antes de que él cumpliera 10 años y estaba a punto de cumplirlos. Comencemos el proceso entonces para que tu hijo se pueda venir a Estados Unidos, lo cual a mí me pareció súper bueno, súper bueno. Y justo en esos días, señores, más o menos el proceso de mi hijo dilató como 2 años. Mi hijo llegó a Estados Unidos en el 2019, casi el 2020, y en ese momento éramos una familia ya bastante grande, en los cuales mi hija Allison ya había nacido, mi hija Yoyo ya vivía con nosotros y mi hijo estaba entrando a Estados Unidos. Y así fue el reencuentro, el que hicimos entre nosotros dos cuando mi esposa me lo trajo desde Guatemala hacia Estados Unidos con residencia permanente, y yo estando aquí en Estados Unidos fui a traerlo al aeropuerto junto con mi hija Jocelyn, y ahí pueden ver mi hija chiquita Allison en los brazos y mi hijo recién llegado. Les dejo este clip, es uno de los mejores videos que este canal puede tener, porque representa un gran sentimiento para mí como persona el volver a ver a mi hijo después de tantos años. Véanlo. A ver dónde podrá ser las puertas de llegada. Ahorita vamos a seguir viendo a ver dónde están las puertas de llegada, porque no las encontramos por ningún lado. Aquí estamos, aquí va a ser. Ya lo vi, allá está. Ya lo vi, allá están, ya lo vi. Allá está. Creo, si mis ojos no me engañan, creo que sí, ya lo vi. Sí, ahí están. Creo que si no los pueden ver. Aquí estamos conmigo. Por fin lo estoy viendo. Después de ese bonito reencuentro que ustedes acaban de ver en este momento, ahí fue cuando empezó el proceso mío. En el año 2020 aproximadamente, unos meses más, unos meses antes, meses después, ahí fue cuando comencé el proceso de yo sacar mi residencia. Ahí fue cuando mi esposa me dijo, ya tu hijo está acá, tus padres pueden venir con visa, tus hijos están completos, ahora te toca a ti. Siempre el apoyo incondicional de mi esposa, por eso I love you so much, thank you for all the support. Eso va para mi esposa. Siempre me ha apoyado desde el día 1. Ella me dijo, entonces ahora ahorremos dinero y metemos el proceso para que tú puedas tener por fin tu residencia permanente. Eso fue en el 2020. Muchas personas pensarán que el proceso es rápido, que el proceso es sencillo, pero en realidad no lo es. El proceso envuelve muchísimas cosas, complicaciones con los abogados, algunos abogados salen estafadores, leyes que cambian a último momento y lo hacen todo un poco más difícil, y las dificultades que conlleva el sí, o sea, el vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, muchas veces no alcanza para poder pagarle a los abogados el dinero que te están pidiendo para agilizar el trámite. Entre esos casos les voy a estar contando un poquito más cosas que me pasaron a mí y cosas que le pasaron a otras personas, para que ustedes aprendan de los errores que uno comete, que no les suceda lo mismo. Una de las cosas a destacar que son muy importantes acerca de cuando comiences tu proceso de migración para poder sacar tu residencia permanente por haberte casado con un ciudadano americano, es que tienes que tener presente el tipo de persona que te va a estar ayudando a hacer el proceso. Si bien es algo que lo puedes hacer solo, o sea, es un proceso que si tú investigas, averiguas, lo puedes hacer solo, mi recomendación es que siempre te aboques a una persona profesional que sepa su trabajo y que te pueda explicar muy bien y te pueda llevar de la mano para que tu proceso sea correcto, no cometas errores que después te puedes arrepentir y pueden hacer que tu proceso se demore muchísimo más de lo que tenías planeado. Uno de los errores más comunes que uno comete cuando está empezando a hacer su proceso es de que se deja llevar mucho por la cantidad de clientes que un abogado tiene. En este caso aquí en Estados Unidos hay firmas de abogados, y esas firmas de abogados tienen 10, 20, 30 abogados diferentes. En una sola firma hay muchísimos abogados. El problema cuando son muchísimos abogados es que también son muchísimos los clientes que estos abogados tienen, y por ende, al ser muchísimos los clientes que tienen, le ponen muy poco interés a cada uno de los casos. A ver, no sé si te ha pasado que cuando un negocio comienza, cuando el negocio no tiene muchos clientes, le ponen mucha atención a cada uno de los clientes que tiene, pero cuando ese negocio crece, le resta importancia a cada uno de los clientes, porque como tiene tantos, que dicen, bueno, al tener tantos clientes, no me
importa si uno o dos se enojan y se van, pero cuando un negocio es pequeño, cada uno de sus clientes es importante para ellos, y esto aplica con los abogados también. Uno de los errores más grandes que uno comete es precisamente ese: pensar que por ser una firma de abogados tan grande te van a tratar mejor o tu proceso va a ser mucho más rápido, y ese es un error muy grande, porque en realidad no es así, es todo lo contrario. Entre más grande la firma de abogados, más lento trabajan porque mucha más gente tiene. Y uno de los problemas más grandes que tienen es de que, por ejemplo, digamos, si a ti te lleva a tu caso un abogado y ese abogado al primer año o al segundo año decide que ya no quiere trabajar con esa firma y se va, tu caso pasará a otro abogado. Y si ese abogado vuelve a trabajar otros 6 meses, no le gustó la firma y se vuelve a ir, tu caso pasará a otra persona, y así sucesivamente pasan los años y tu caso nadie lo agarra en serio, porque los abogados se pasan el caso uno al otro y a ti te toca que estarle pagando más y más dinero al abogado para agilizar el trámite, cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada con tu caso, simplemente se lo están pasando de mano en mano, de mano en mano, y nadie le pone el interés requerido para poder avanzar tu caso. Lo que te cuento en este momento no solo me pasó a mí, sino que le pasó a varios amigos. Ellos iban con firmas de abogados grandes pensando que de esa manera el trámite iba a agilizarse más rápido. Resultó que tenían que estar pagando mucho más dinero de lo que en realidad era, y por nada, porque simplemente se olvidaban del caso. Justo cuando yo pensé que las cosas no podían salir peor, pues siempre se pueden poner peor. La economía baja, el dinero también se agota y de repente te quedas sin dinero para poder seguir tu trámite. Cabe destacar que el trámite no es nada barato. Mira, de persona a persona va a variar. En mi caso fue aproximadamente de unos $7,000 de principio a fin, pero de persona a persona va a variar. Cada pedacito de trámite te cuesta aproximadamente unos $2,000. Por ejemplo, meter la aplicación I-601A te cuesta unos $2,000, después pedir el perdón te cuesta otros $2,000, y después pedir la cita, pedir la green card y todo lo demás que conlleva ya cuando regreses de tu país de origen, cuesta otros $2,000 más. Dentro de los trámites que tienes que hacer, hay unos trámites como por ejemplo cuando le hacen una evaluación psicológica a tu esposo o a tu esposa. Esa evaluación psicológica va a determinar si te otorgan el perdón o si te aprueban la I-601A o no. ¿Para qué sirve ese examen psicológico? Es para determinar el sufrimiento que va a tener tu pareja por el hecho de que te lleguen a deportar a ti como persona. Digamos que este trámite, lo que quiere este trámite es hacerle saber a las autoridades que ciudadanos americanos van a sufrir si una persona indocumentada es deportada. En este caso, a Estados Unidos no le interesas tú, indocumentado, solamente le interesa las personas que son ciudadanas americanas. Pero si un ciudadano americano sufre por el hecho de que un indocumentado se vaya, a ese indocumentado le pueden otorgar lo que se le llama el perdón. Y el perdón es cuando tú ingresas de Estados Unidos de forma ilegal o indocumentado, generas en Estados Unidos un castigo, y ese castigo puede ser de 5 a 10 años dependiendo la cantidad de ingresos que tengas en el país y el tiempo que te hayas quedado en el mismo. Entonces ese examen psicológico va a demostrarles a las autoridades que pues tu esposa va a sufrir cuando a ti te manden o te deporten. ¿Por qué? Porque necesita un sustento, necesita tener una persona que le ayude, necesita tener una persona que le eche la mano para poder hacer crecer a sus hijos, para pagarle sus deudas, para mantenerlas con bien física y mentalmente. La persona puede sufrir si el esposo es deportado. Entonces por eso al final terminan dándote lo que se le llama el perdón. Ya cuando tú obtienes el perdón, entonces se viene la siguiente parte. La siguiente parte, después de haber obtenido el perdón, es que tienes que ir a poner tus huellas. Te mandan a unas oficinas del gobierno a que pongas tú tus huellas. En este caso son tus 5 dedos de mano izquierda más tus 5 dedos de tu mano derecha. ¿Eso para qué sirve? El gobierno necesita saber que la persona que está pidiendo el perdón no es una persona que tiene problemas con la ley. O sea, que no eres un ladrón, no eres un secuestrador, no eres un vendedor de droga, no tienes problemas con la ley dentro de Estados Unidos. Entonces mandas a poner tu fingerprints, le llaman aquí en Estados Unidos, que son tus huellas. Entonces, por eso es muy importante que mientras tú vivas en Estados Unidos, es importante que nunca cometas ningún error, que siempre te mantengas firme y que hagas las cosas bien. Especialmente en Estados Unidos, y especialmente si estás tratando de pedir un perdón o si estás optando por sacar una residencia permanente por medio de tu esposa o esposo. Tus huellas te las van a tomar, y si tú has cometido algún error, has estado en la cárcel por alguna razón, ahí en ese momento va a aparecer que tú eres una persona no de fiar. Es más, puedes terminar hasta deportado o hasta metido en la cárcel. Entonces, al final del día, fuiste a poner tus huellas, todo te salió bien, todo te salió correcto. Sigue el proceso todavía hasta que te aprueben tu perdón. Después de haberte aprobado tu perdón, se le viene la siguiente parte, y esa es pedir una cita en la embajada más próxima de tu país. Esa cita la tienen que hacer desde aquí a Estados Unidos. Mandan pedir una cita y la embajada de tu país de origen te tiene que decir: sí, ya hay disponible una cita y es para esta fecha. Ojo en lo que te voy a decir, no salgas
salgas de Estados Unidos si tu cita no se te ha sido otorgada, porque si sales sin haberte dado la cita, muy probablemente terminarás atrapado en tu país sin poder regresar a Estados Unidos hasta que tengas la cita y te aprueben la visa de regreso, que es en lo que vamos a estar hablando en este momento. Miren, quiero hacer esta pausa para mostrarles este parque que como me gusta. Este es uno de los parques en los que yo más he grabado videos a lo largo de mi canal. Se encuentra bastante cerca de aquí de Glen Burnie. Está en la línea divisoria entre Baltimore, que es ahí, y Glen Burnie, que es aquí, más o menos. Ahí ustedes pueden verlo. Es un parque muy hermoso en los cuales está perfecto venir a pasar un fin de semana por la tarde con la familia, teniendo este paisaje al fondo de la ciudad y con este puente muy bonito de arcos que está justo acá. Pero bueno, les seguía contando acerca que no tienen que irse a Estados Unidos sin tener la cita. Eso necesito que se lo graben en la mente. Muchas personas, cuando les aprueban el perdón, en ese momento compran ticket y se van de Estados Unidos pensando que va a ser muy rápido, y en realidad eso puede demorar bastante tiempo y va a depender mucho del lugar a donde ustedes se dirijan. En este caso, la embajada mía fue la que está en Guatemala y aproximadamente se dilata 4 meses para que te den una cita para hacerte la entrevista en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, mi recomendación es no salgan hasta que ustedes tengan ya su cita en la embajada. Ahora, en ese momento empieza otro trámite, y ese trámite es el de reunir los requisitos que ustedes necesitan para presentarse en la embajada de su país. En mi caso fue la de Guatemala, en el suyo será en su país de origen. Puede ser El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o del lugar donde ustedes vengan. Estos requisitos son muy importantes y tómenle ojo. Primera cosa que ustedes tienen que saber antes de salir de Estados Unidos. Lo primero que les van a preguntar son los requisitos médicos. Entre ellos está su cartilla donde aparecen todas las inyecciones, todas las vacunas que ustedes se han puesto. Entre esas vacunas hay muchísimas. El tétanos, un montón de vacunas, tuberculosis, todas las vacunas que ustedes le ponen cuando son niños, pues esas vacunas se las van a estar pidiendo cuando ustedes se presenten a la embajada. Si ustedes no llevan puestas esas vacunas, muy probablemente al llegar a su país de origen ustedes se las tengan que poner, y eso representa, miren, dinerito. Ustedes van a tener que pagar. Mi consejo personal es, si ustedes tienen seguro médico aquí en Estados Unidos, vayan a ponerse las vacunas porque el seguro médico se las va a cubrir, y si en caso no tienen seguro médico, vayan al CVS, programen las vacunas y se las ponen. Aquí en Estados Unidos son muy baratas y es mejor hacerlas con anticipación para que el día que les toque a ustedes ir a la entrevista ya tengan sus vacunas completas, y el examen médico ya tengan sus vacunas completas, y de esa manera ustedes pueden estar más tranquilos de que a última hora no les van a poner vacunas, porque les digo algo, esas vacunas en nuestros países de orígenes son muy caras, son mucho más caras, y estamos hablando que en ese momento a lo mejor ustedes no van a tener dinero para poderlas pagar porque no van a estar dentro de Estados Unidos y tampoco van a estar trabajando. Tienen 4 meses para poder reunir esos requisitos, para poder ponerse esas vacunas, para ustedes estar bien, para cuando les toque salir de Estados Unidos a esa entrevista, pues ya tengan todo en orden. Dentro de las cosas que también les quiero mencionar es, ojo con esto. Por ejemplo, si ustedes toman, esa pregunta se las van a hacer, y yo lo que les recomiendo es de que dejen de tomar si es que lo hacen, porque cuando les hacen esa pregunta y ustedes responden que sí toman, les van a mandar Alcohólicos Anónimos, les van a mandar a hacer varios exámenes, y ustedes incluso pueden quedarse fuera de Estados Unidos hasta por 1 año si ustedes dicen que toman, o ustedes dicen que se drogan, o ustedes dicen que fuman. Les van a hacer exámenes médicos, les van a hacer exámenes en los pulmones, les van a hacer exámenes de la sangre. Si ustedes utilizan algo que no se debe utilizar, por ejemplo marihuana, lo más probable es que los dejen fuera de Estados Unidos hasta que en su sistema completo ya no haya ni un residuo de ninguna droga o sustancia que pueda afectarles a ustedes. Entonces mucho ojo, si ustedes utilizan ese tipo de cosas, dejen de hacerlo. Es un buen momento para hacerlo, porque si no van a tener muchísimos problemas cuando se presenten allá. Lo peor de todo es que ese tiempo se lo tienen que quedar fuera de Estados Unidos y tienen que ir a hacer varias clases de manejo de ese tipo de sustancias para que ustedes ya no sigan consumiendo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que también tienen que tener mucho ojo es en la presión de su sangre. Les revisan la presión de su sangre. Si ustedes tienen presión alta, les van a poner medicinas, y si no pasan el mínimo de la presión que debe tener el cuerpo, los van a sostener en su país de origen hasta que la presión se normalice. Les van a recetar medicina, y todo eso es tiempo que van a pasar fuera de Estados Unidos, y si ustedes tienen trabajo muy probablemente lo terminarán perdiendo. Así que si ustedes están en proceso, pues tienen tiempo para poder ponerse al día, regular la presión de su sangre y arreglar cualquier problema que ustedes tengan. Pues ya les avisaron a ustedes de que ya les salió la cita en la embajada. ¿Qué es lo que sigue? De ahí les va a tocar a ustedes que
salir de Estados Unidos y presentarse en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Para cuando eso suceda, mi recomendación es váyanse por lo mínimo 3 semanas antes que les toque la cita en la embajada de su país. ¿Por qué les digo eso? Porque es necesario que ustedes van a hacerse los exámenes médicos de los que les estaba hablando, donde les van a hacer examen de sangre, examen de orina, examen de la presión y muchos exámenes que son importantes. Entonces, mis recomendaciones, váyanse por lo menos 3 semanas antes. Tampoco se vayan a ir un mes antes, 2 meses antes, porque se van a desesperar y el dinero se les va a acabar. Entonces, mi recomendación es 3 semanas antes, perfecto. Con esas 3 semanas, a ustedes les va a alcanzar perfectamente para poder presentarse. Al nomás llegar a su país, reserven la cita con el doctor. El doctor les va a hacer el chequeo médico y si algo está mal, todavía le quedan a ustedes 3 semanas para ponerse al día. Digamos que le salió mal de la presión, ustedes van a tener oportunidad de poder ir a hacerse el examen nuevamente a la semana siguiente para ver si ya se encuentran mejor. Si ustedes van contra la hora, digamos que apenas se fueron una semana antes, no les va a dar tiempo para solucionar si les aparece algún problema médico. Entonces mi recomendación es esa: váyanse 3 semanas antes, que es el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacerse los exámenes médicos y si les surge algo, poderlo remediar. Eso es muy pero muy importante que lo tomen en cuenta. Fueron a hacerse los exámenes, todo les salió bien, solucionaron sus problemas, todavía les falta 1 o 2 semanas para ir a la cita de la embajada. En ese momento ustedes tienen que ponerse a estudiar lo que ustedes dijeron al principio cuando hicieron su caso. Muchas veces uno es olvidado, se le olvidan fechas, no se acuerda del cumpleaños de alguien, no se acuerda del nombre de alguna persona. Entonces, muy importante que ustedes practiquen un poquito más. Sé que para ese momento ustedes ya deben de saber cuándo se casaron con su esposa, cuándo se hicieron novios de su esposa. Todas esas cosas ustedes ya la tendrían que saber. Me imagino, ¿no? A menos de que ustedes estén haciendo algo fraudulento, son cosas que no van a saber, pero lo contrario, son cosas que ustedes sí o sí tienen que saber. ¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de ella? Cosas como por el estilo, ¿no? Entonces, ahí también se me pasó algo. Antes de irse ustedes a la embajada, tienen que asegurarse de que los impuestos de la persona que los está pidiendo, el peticionario, en este caso va a ser su esposa o su esposo, ellos tienen que llenar un requisito y ese requisito es de que ellos tienen que haber generado lo suficientemente de dinero para poder pedirlos a ustedes. En mi casa vivimos 5 adultos, entonces la cantidad que tiene que haber ganado mi esposa tiene que ser lo suficiente para mantener a 5 adultos, porque si no, les pueden, a la hora de tener la cita en la embajada, pueden decirles: mira, ¿sabes qué? La persona no clasifica para poder pedirte porque no ganó lo suficiente. Eso ustedes lo tienen que hablar con su abogado. Abogado, ¿cuánto mi esposa necesita haber ganado este año para poder pedirme? Porque muchas veces la gente se equivoca. Digamos, en el caso de nosotros, tuvimos pasamos de tener prácticamente no hijos a tener 3 hijos. Entonces, en total en mi casa éramos 5. Entonces, digamos que ustedes se confiaron y metieron el proceso cuando tenía un hijo menos, y a la hora de presentar a la cita con la embajada ya ustedes tienen un hijo de más, entonces la cantidad tiene que haber cambiado. Ojo ahí, es un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero la persona que los está pidiendo a ustedes tiene que demostrarle al gobierno de Estados Unidos que si ustedes no pueden trabajar, que esta persona los va a poder mantener a ustedes sin ayuda del gobierno. Prácticamente para eso es ese dinero, ¿ok? Demostrar que su esposa o su esposo gana lo suficiente para mantenerlos. Si no, tienen que buscar una persona que sea como el fiador, se podría decir, ¿no? De manera que si su esposa no alcanza, que alguien más le ayude con el resto, a ella le falta. En el caso mío, pues mi esposa sí puede, entonces no hubo ningún problema de pedir a una persona externa que nos ayudara financieramente. O sea que estamos bien hasta ese punto. Cuando ustedes se presentan en la embajada de Estados Unidos, el primer día a ustedes les van a revisar los papeles. Yo pensé que era el mismo día, el día que le dieron de la cita. Ese día solo es para revisión de papeles. Ese día ustedes no tienen la entrevista. La persona que los va a entrevistar no tiene la entrevista, es hasta el día siguiente. Entonces, ahí les vuelvo a recalcar, cuando ustedes se presenten a la embajada, recuerden, es un día para revisión de papeles y un día para la entrevista. En mi caso, tuvimos una excepción porque mi esposa estaba embarazada y no podía quedarse un día más en Guatemala porque si no, no la dejaban volar de regreso a Estados Unidos y el niño hubiera tenido que nacer en mi país. Ellos en la embajada hicieron la excepción solo por esa razón, porque mi esposa estaba embarazada. Entonces, si mi esposa no hubiese estado embarazada, nosotros hubiéramos tenido que regresar al día siguiente y mi esposa hubiera perdido el vuelo. Ojo, una vez más, recuerden, el primer día es para revisión de papeles y el segundo día para la entrevista, para darles a ustedes la
residencia. ¿Qué es lo que te preguntan en la entrevista? Lo que te preguntan es lo que tú ya sabes. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? La fecha de nacimiento de tus hijos, dónde viven, la dirección de tu casa. ¿Qué más te pueden preguntar? Prácticamente, ¿dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos? Cosas que tú ya sabes ya. ¿Cuántas veces han entrado a Estados Unidos? Y ustedes tienen que decir las veces que han entrado. En mi caso, una vez. O sea, en el caso de ustedes, qué cantidad será, pero en mi caso, una vez. Y si no, pregúntenle a su abogado qué van a responder ahí. Que si han tenido problemas con la ley. En mi caso, yo nunca he tenido problemas con la ley. Por eso dije, no, una vez entré y no tengo problemas con la ley de ninguna categoría. Y aprobado, señores. Aprobado, señores. Sellaron el pasaporte. Ahí surgió una cuestión ahí. Me faltó un papel. Te piden los antecedentes penales de tu país. Y yo llevé los antecedentes penales, pero no eran exactamente esos, sino que eran otros. Entonces yo tuve que mandar mis papeles por correo, los que hacían falta, mi pasaporte y los papeles que hacían falta por correo. Y ellos lo aprobaron y me devolvieron la visa ya puesta en el pasaporte. Yo ya podía regresar y ahí decía residencia aprobada. Es un proceso larguísimo, tedioso, complicado, pero al final del cuento, señores, entramos por la puerta ancha, entramos por la puerta principal. Me dijeron cuando me presenté a migración, bienvenido a tu país, bienvenido a tu residencia, bienvenido a tu nueva casa. Les dejo este video. Y bueno, mis amigos, me despido, señores, de Guatemala. Oficialmente, cuidado ahí, mamá, oficialmente voy de regreso para Estados Unidos. Fue una grata sorpresa haber venido a mi país de regreso. Durante este video les voy a estar contando lo que sucedió el día de ayer. Tía Toya, Dios, tía Toya, quiero mucho, la veo pronto. Entonces, durante el día de ayer surgió una cuestión por ahí. Les voy a contar qué fue lo que sucedió. Pues miren, el día de hoy es un día viernes. Pasó algo. Salimos con mi hermano, con Gerson. Por cierto, saludos ahí el mero crack. Fuimos ayer en la noche, pues ya de salida, ¿no? Para Estados Unidos. El vuelo iba a ser a las 12 de la noche o 12:30, algo por ahí. Entonces, como les estaba mencionando, el día de ayer el vuelo salía a las 12:30. Llegamos temprano, como a las 9 ya estábamos allá, hicimos todas las vueltas necesarias y todo lo demás. El detalle, señores, fue que alguien de la tripulación se enfermó. Se enfermó uno de los que, no sé, manejaba el avión, creo yo, o piloteaba el avión, no sé cómo se le puede decir. Y pues sí, se canceló el vuelo y al final me tuve que regresar para mi casa después de estar en el aeropuerto. Hasta ya había gastado ya porque me puse a comer un sándwich porque tenía hambre y un cafecito. Y pues no, tuve que regresarme. Entonces hoy vamos a hacer el segundo intento. Pero pues Dios sabe por qué hace las cosas. Por alguna razón sucedió de que el vuelo no salió ayer en la noche. Así que, como dicen por ahí, el plan de Dios es perfecto. Así que no podemos quejarnos de nada. Vamos de regreso a ver qué dice Dios. A ver, firmes y entrando por la puerta ancha. Así que vamos de regreso, señores. Quédense a ver la reacción de mi hija, de mis hijos, de mi esposa cuando llegue de regreso. Eso va a estar bastante bueno. Así que no se pierdan este video porque esto va a estar demasiado interesante. Bueno, nos vamos, señores. Adiós, Guatemala. Nos fuimos. Vamos a pasar por migración y nos vamos. Y bueno, mis amigos, oficialmente lo puedo decir, Estados Unidos es mi casa. Me dijo el oficial de migración, bueno, Jorge Martínez, bienvenido a su nuevo hogar. Por la puerta ancha, señores, por la puerta grande. Estoy saliendo, por fin. Me puedo quitar este peso de encima. Estoy en los Estados Unidos de América, entrando por la puerta grande, señores. Qué locura. Se lo juro, tomar de llorar, pero no lo voy a hacer. Gracias, Diosito. Eres grande. Pero bueno, señores, oficialmente soy residente permanente de Estados Unidos de América. Puedo salir cuando yo quiera a Estados Unidos y puedo regresar cuando yo quiera a Estados Unidos. Puedo ir a mi país o a los países que sean. Bueno, hay países que tienen excepción a Estados Unidos en los cuales uno no puede ingresar. Pero bueno, a excepción de esos países, puedo ir donde sea, cuando sea y como sea. Siempre y cuando mantenga la regla de no sobrepasarme el tiempo más de lo permitido fuera de Estados Unidos. Porque sí, ahora este es mi país de residencia. Yo tengo que pasar más tiempo dentro de Estados Unidos que fuera de Estados Unidos y el límite creo que son 6 meses. Claro, no me pienso pasar más de 6 meses fuera de Estados Unidos, pero
así es como sucedieron las cosas. Desde cuando yo vengo tratando de arreglar mis documentos, cuánto tiempo sucedió, entre las cosas, te roban dinero algunos abogados, a otros simplemente se les olvida que llevan tu proceso y les da igual. Tú tienes que estar presionando. Hay aplicaciones en las cuales puedes estar chequeando cómo va tu proceso. En el siguiente video les estaré explicando las herramientas que ustedes sí o sí tienen que tener, porque hay unas herramientas que les recomiendo que las tengan ustedes para que ustedes puedan ver cómo va su caso, cuando tengan nuevas actualizaciones y todo lo demás. Eso es muy importante también. En fin, amigos, la verdad me fue muy bien. Fui a mi país, la pasé muy bien. Estuve más de un mes en mi país. La verdad la pasé increíble. Entre ese tiempo fuimos a conocer lugares, trabajé en mi negocio, trabajé en mi ¿cómo se dice esto? Como en mi hotel que estoy haciendo en mi país, porque estoy haciendo una especie de hotel o para poner en Airbnb para que la gente lo pueda rentar. Entre esos fui a conocer lugares, que he estado subiendo videos acá en el canal principal y también en el canal secundario. Muchas de las personas me estuvieron preguntando: Jorge, ¿por qué no has dicho nada de tu caso? Jorge, ¿cuándo regresas? Jorge, ¿por qué no mencionas qué ha pasado contigo? Es muy difícil para una persona cuando se va de regreso a su país, no sabe en realidad qué es lo que va a pasar con uno, porque todo es una incógnita. Puede que te digan que no, pueden que te nieguen la entrada, como también cuando vienes en el avión, pueda que no te dejen entrar y que algo salga mal, pueda que te nieguen por alguna razón. Entonces tú no puedes dar fechas, tú no puedes decir sí vengo de vacaciones y me regreso, porque en realidad no se sabe. O sea, no hay nada fijo, no hay nada cierto, no hay nada 100% seguro hasta que no entras de regreso a Estados Unidos. Y es por eso que uno no debe de hablar las cosas antes que sucedan. Por eso es de que yo nunca mencioné por qué razón me fui, cuánto tiempo me iba a estar y cuándo iba a regresar, o si ya estoy de regreso, hasta el día de hoy que ustedes están viendo este video. Anteriormente a este video ustedes no he mencionado absolutamente nada, solo dije me regreso a mi país después de tantos años, porque esa era una realidad. Me estaba regresando a mi país después de tantos años. También en algunos comentarios dije sí, voy por mi residencia, pero en realidad no sabía si me la iban a otorgar o me la iban a negar, porque al final del día solo el gobierno de Estados Unidos y la embajada tenían la última palabra. Yo podía asegurar que iba por la residencia y a última hora me la negaban. Entonces, por esa razón, uno no puede decir las cosas antes que sucedan. Pero ahora sí, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, estoy de regreso en Estados Unidos, volví otra vez a la vida real, estamos listos para empezar a trabajar. Se vienen muchos videos sobre Estados Unidos y sobre fuera de Estados Unidos en esta vez. Sí es cierto, señores, somos residentes permanentes en Estados Unidos, ya tenemos documentos, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Seguimos siendo humildes, seguimos siendo las personas trabajadoras que conociste desde el día 1, y a seguirle echando ganas, apoyándolos a ustedes, enseñándoles un poquito más del proceso que ha sido conseguir la visa, la residencia y todo lo demás. Y volver a entrar a Estados Unidos fue una completa locura, fue como un sueño hecho realidad. Pero tengo mucho contenido de mi país, Guatemala, que fuimos a conocer, fuimos a visitar, fuimos a conocer lugares increíbles. Y como les digo, apenas está comenzando los viajes, señores, apenas está comenzando este canal a empezar a crecer, a conocer nuevas fronteras. Así que, así como me han apoyado desde el día 1, conociendo un poquito más sobre cómo era Estados Unidos, les pido por favor que me apoyen con el contenido que se viene. Es muy, pero muy importante, ya que eso va a definir qué tipo de contenido vamos a seguir subiendo en el canal. Viene contenido de Guatemala, muy pronto vamos a hacer más viajes. Acepto sugerencias, ustedes díganme qué país del mundo quieren que vayamos a visitar. Y hoy sí es cierto, y con papeles en la mano te lo puedo decir, que el mundo es la puerta. Hoy en día vamos a darle con todo a los viajes y noticias de Estados Unidos. Noticias nunca van a faltar y viajes tampoco. Y el apoyo de ustedes espero que siempre siga firme ahí. Señores, residente permanente Jorge Isaí Martínez, antes era del inmigrante indocumentado viviendo en Estados Unidos, y alcanzó el éxito. El día de hoy va a ser el residente permanente que vive en Estados Unidos, que pasó de cero a tener sus propios documentos a conocer el mundo. Nos vemos en el siguiente video, señores. Yo soy Jorge Martínez, los saludo desde Maryland, después de tener un día de haber llegado a Estados Unidos de regreso. Muchas gracias por todo. Dios es grande y Él sabe cómo hace las cosas. Bendito sea Dios. Bendiciones a todos ustedes. El tiempo de Dios es perfecto. No hay nada más perfecto que el tiempo de Dios. Vámonos.